Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. En Quetzaltenango, 15 estudiantes resultan heridos luego de que el autobús en el que se transportaban cayera a un barranco. La Procuraduría de los Derechos Humanos interpone recurso de inconstitucionalidad contra la creación de la Fundación contra el Terrorismo Mediático. Luego de un mes de hacer plantón frente al Ministerio de Salud, más de 400 salubristas son recontratados. Luego de reunirse con el mandatario estadounidense Barack Obama, el presidente Otto Pérez Molina asegura que Washington está comprometido con el desarrollo de América Central. Y en Estados Unidos, la Casa Blanca confirma que Barack Obama se reunirá con el presidente cubano Raúl Castro. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. 15 heridos luego de que un autobús cayera a un barranco. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Una camioneta con rumbo hacia Quetzaltenango perdió el control y cayó sobre una vivienda ubicada en la entrada del municipio de Olintepeque. Uno de los pasajeros relata cómo vivieron esos momentos de tensión. Y después bajaba y después subían dos carros, es que había una vuelta y la camioneta no sé si se pegó el freno, pero se quedó ahí. Después se vino bajando y después vieron todavía, pero después de bajar ahí yo ya me asusté porque ya venía en una bajadita y después ahí vino la camioneta pero corriendo hasta miedo. Ya me asusté mi corazón. En cuanto a los bomberos departamentales, indicaron que trasladaron a 15 personas con distintas heridas en el cuerpo. Presentaban varios golpes en distintas partes del cuerpo y una herida cortopunzante en lo que es la mano izquierda. El bus se encontraba, por lo que pudimos nosotros observar, se arrastró aproximadamente unos 35 metros. Esto pues quedó el bus en una hondonada y pues afectó parte de una vivienda que estaba ahí en el lugar. Testigos indicaron que vieron cómo la camioneta, por el exceso de velocidad, perdió el control y cayó al barranco. Afortunadamente, ninguna persona falleció. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Luego de un plantón que duró prácticamente 40 días, extrabajadores del Ministerio de Salud han sido recontratados. Luego de permanecer durante 37 días en campamento de manifestación frente al Ministerio de Salud Pública para exigir, entre otras, la reinstalación de más de 2.000 personas, varios dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud lograron, por medio de un acuerdo con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y ministro de Salud, la reinstalación de más de 400 empleados por el momento. Logramos por lo menos empezar con un grupo de 415 trabajadores que fueron restituidos, fueron removidos de sus cargos o cesados sus contratos, que fueran restablecidos a partir del 1 de mayo en la cantidad de 415 y nos quedamos para el resto de trabajadores destituidos estudiando los casos especiales con la comisión establecida entre el Ministerio y nosotros como SNTSG. Entre otros acuerdos lograron el pago de deuda de viáticos que se tenía desde el año 2014. Acordamos entre otros el pago de la deuda de los viáticos que se le deben a los trabajadores desde enero a diciembre del año 2014. Logramos el traslado de trabajadores temporales, o sea, por contrato al renglón 011. Logramos también que la unificación de los bonos, que pasa a formar parte de nuestro salario base, también sea efectivo a partir de que se superen los requisitos técnico-administrativos que tienen que ver entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Finanzas. A partir de hoy, los salubristas iniciaron a desalojar el área que utilizaron para manifestar. Los trabajadores reinstalados podrían ascender a 615 luego de que 151 de ellos pasen el proceso de revisión para su respectiva recontratación, si procede. Dan a conocer datos sobre la cantidad de personas que en Guatemala son VIH positivos.
Según ONU-SIDA, actualmente en el país existen más de 40.000 personas con VIH-Sida, de las cuales unas 10.000 están en tratamiento. Las estimaciones más recientes hablan de cerca de 50.000 personas viven con VIH en el país. En este momento los datos de registro tienen más o menos 30.000 personas, incluyendo las que han fallecido por VIH. Descontando las que han fallecido, más o menos tendríamos un poco más de 20.000 personas, de las cuales 16.000 o casi 17.000 están recibiendo tratamiento. Según el representante de ONU-SIDA en Guatemala, es preocupante que de los jóvenes con VIH-Sida, el 40% de ellos son menores de 24 años. Sin embargo, lo más preocupante es que hombres y mujeres son afectados por igual. Asegura que la educación sexual y reproductiva en la juventud es y será un desafío para los gobernantes. La población joven está también cada vez siendo más afectada. En los últimos 3 años se han reportado un número creciente de infecciones en menores de 24 años, alrededor de 1.000 casos. Y de ellos, en los últimos 2 años, en los menores de 24 años, el número de infecciones nuevas entre hombres y mujeres es más o menos, la relación es más o menos 1 a 1. O sea que, si bien en Guatemala la epidemia está afectando más a los hombres en términos generales, si hablamos de población menor de 24 años, está afectando casi por igual hombres y mujeres. O sea que es un desafío fortalecer las políticas públicas en materia de educación para la sexualidad. Es un desafío que tiene este gobierno y que le queda al siguiente gobierno. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en contra de la formación de la Fundación contra el Terrorismo Mediático. La Procuraduría de los Derechos Humanos accionó contra la Fundación contra el Terrorismo por considerar que viola la Constitución, porque veta la libertad de la emisión del pensamiento. Según el asesor jurídico, hasta el nombre hace pensar que se regresa a la edad del conflicto armado. Solamente el mencionar contra el terrorismo mediático ya suena algo como que estuviéramos regresando a un estado primitivo. La Procuraduría sostiene que en principio se está creando por medio del acuerdo ministerial se le está dando una autorización a una fundación cuyo fin fundamental ataca precisamente a los medios de comunicación. El número del acuerdo ministerial que le dio vida a la fundación es el 163-2015, el cual salió publicado el 6 de abril. En la fundación se garantiza se le pueda sancionar a los medios de comunicación que publiquen alguna información que a los funcionarios no les parezca. Desde Panamá, el presidente Otto Pérez Molina asegura que los Estados Unidos está comprometido en el desarrollo de América Central. En el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana se reunieron con el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama. El mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina dio a conocer que Obama está comprometido con el desarrollo centroamericano. Una excelente reunión en donde el presidente Obama muestra nuevamente su compromiso y su interés, no solo en los temas de migración, en los temas de desarrollo económico, en los temas de inversión también y para el desarrollo de capital humano. Pero lo más importante creo que es la decisión del presidente de estar interesado en la región centroamericana, que hacía tiempo que no mirábamos un presidente de Estados Unidos que le pusiera atención a Centroamérica. El mandatario guatemalteco resaltó la importancia de la región centroamericana como un socio comercial con el país norteamericano y resaltó la firma del convenio entre Guatemala y Honduras, donde se reafirmó el convenio de la Unión Aduanera entre ambas naciones. Es la primera, y esto es histórico porque es la primera de toda Latinoamérica. Estamos caminando para que en diciembre no hayan aduanas entre Honduras y Guatemala, haya un libre tránsito de personas y de mercaderías, y esto creo que es importante. He de contarle ahora que los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, integrada por Guatemala, El Salvador y Honduras, se presentaron para reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde trataron temas como el plan de la Alianza para la Prosperidad, con el que buscan evitar la migración hacia los Estados Unidos. Dentro del encuentro también se habló sobre la unión aduanera que impulsan los 3 países de la región. El presidente Otto Pérez Molina durante la reunión solicitó el apoyo de las Naciones Unidas para el plan de la Alianza para la Prosperidad. Según el mandatario guatemalteco, este plan fomentará el desarrollo humano, el fortalecimiento de la economía y la seguridad en los países que integran el Triángulo Norte de América Central.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas agradeció a los mandatarios la entrega de los documentos, asegurando que este plan brindará a la población de cada uno de los países el fortalecimiento del desarrollo humano. En el tema de la Unión Aduanera, los mandatarios de Guatemala y Honduras hicieron entrega del convenio entre ambas naciones que permitirá el paso libre de productos y personas a sus fronteras. Sigamos con las noticias, y es que ante la resistencia a dar información sobre los trabajadores del Congreso de la República, ha sido cuestionada la directora de Acceso a la Información de esa entidad. La Comisión de Transparencia del Congreso de la República citó a la directora de Acceso a la Información para esclarecer el por qué en varias ocasiones se niega a dar información, pero según la directora es por seguridad el que no se dé los nombres detallados. Le quiero comentar, la realidad es que esos datos regularmente no se dan porque la Constitución de la Política de la República es bien clara en decir de que el Estado debe garantizar la seguridad de cada uno de sus habitantes. En ese sentido, por la inseguridad misma que hay, se trata de no dar esa información. Lamentablemente, hace 2 años fue hackeada la página del Congreso y muchos de los trabajadores del Congreso fueron extorsionados por haberse filtrado la información de sus cargos y sus salarios. Añadió que la información que más se solicita es la de los empleados del Congreso y salarios. Al cuestionar del por qué se niega la información, ella asegura que es por seguridad. Regularmente lo que más solicitan es en relación al nombre, salario, cargo de los señores diputados, que cuánto devengan, que dietas, que esto y el otro. Entonces hay muchas cosas, digamos, los señores diputados son dignatarios de la nación, fueron electos por sufragio universal, y entonces esos datos pues se dan cuánto salario y todo devengan definitivamente, porque ellos no son funcionarios ni son empleados públicos, o sea, no existe la obligatoriedad de dar la información de ellos. ¿Quién decide no darla? Mire, la realidad es que hay una junta directiva del Congreso. Ellos no han dicho que no se dé, pero la Constitución Política de la República establece que ellos no son funcionarios ni empleados públicos. Por lo mismo, ¿quién lo decide? ¿Quién lo decide? Mire, hay discrecionalidad y hay, ¿cómo se llama? La Constitución, los códigos que para eso están, ¿verdad? Código Penal, Código Civil y todo en donde se establece. Aseguró que la oficina ha recibido más de 1.700 solicitudes de información desde que se creó la oficina. Hay de contarle ahora que directivos del Partido de Avanzada Nacional han presentado denuncias en contra de otras 3 agrupaciones políticas. Las denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por realizar campaña anticipada por 3 agrupaciones políticas durante la Semana Santa empiezan a llegar. Esta vez el partido político PAN presentó una denuncia contra el líder patriota IUNE por incurrir en los delitos de peculado y lavado de dinero. Y acabamos de presentar varias denuncias contra los partidos violadores, que son principalmente el Partido Oficial, el Partido Patriota, Partido Líder y la UNE, por toda la propaganda anticipada, campaña anticipada que están realizando. Esto a los partidos que no estamos haciendo campaña anticipada nos pone una desventaja. Es con una competencia deportiva robarse la salida. También hizo un llamado al Ministerio Público para investigar estos hechos, ya que hay delitos y son recurrentes. Si la fiscal general ya lo sabe, entonces ella tiene que iniciar de oficio la persecución penal de los responsables. Son delitos, en muchos casos todavía continuados y por lo tanto flagrantes, y debe perseguirse a los responsables. Insistimos en que se cumpla la ley. Asimismo indica que el TCE podría incurrir en omisión de denuncia si no traslada la información al Ministerio Público. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 10 de abril y es un gusto estar con ustedes para discutir sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. La bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, a Paolo Hurtado,
a Pedro Trujillo. Muy largo se me está haciendo este viernes, pero bueno, ahí vamos. Viernes de Dolores. No, que este ya no es de Dolores, este es de Pascua. Este es de Pascua. Miren, vamos a ir rápidamente a arrancar con la primera conversación de esta noche que nos presenta Paola Hurtado. La conversación que tuvimos con Luis Font y yo el lunes fue bastante agitada, luego le digo por qué, pero fue después de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dijo que iba a abrir un expediente administrativo contra Tarsic, la empresa que le adjudicaron el contrato de 137 millones para sanear el lago de Amatitlán con el líquido milagroso. Fue ese día que anunció la ministra que abrirían el expediente cuando trajimos a estos 3 invitados que usted va a ver ahora. ¿Usted sabía o no que no había estudio de impacto ambiental en el momento en que ustedes van a escuchar esa presentación? En esta situación yo le puedo comentar que precisamente con fecha 17 de marzo ya oficialicé la nota en la cual se pedía la información si había o no había instrumento. Y precisamente es cuando me responden que no había instrumento. O sea, entonces Pablo, que es usted cuando defendió arranca. ya en 2 comparecencias aquí. Es un asunto administrativo y en muchas que ellos ocasiones tienen que tener en un contrato. Sí, claro. Pero ustedes son la autoridad. ¿Cómo es posible que han defendido un contrato y un acuerdo al que se había llegado con una empresa el proyecto sin haber tenido un estudio de impacto ambiental? Sí, pero se defendió defendió el proyecto. Pequeña. Pero el proceso administrativo les toca a ellos y eso establece el contrato. Es como que usted tuviera los planos de su casa. Ellos presentaron todo lo que significan los planos de su casa y todo lo que tienen que tener listo. Pero resulta que si no me ponen varillas de hierro, es que el yo problema los demando cuando es que, van por el segundo piso. Pero es una aplicación preliminar, es que eso es lo que todavía no ha quedado claro. Ustedes no han visto, ni hay información de que ahorita estén aplicando en todo el agua el producto. Fueron aplicaciones preliminares de acuerdo a la fase. Yo le dejé a usted el contrato. 22 millones de quetzales se otorgaron. Eso fue la compra Tarsic de un producto, no la aplicación del servicio. ¿Quién se hace responsable si resulta que el estudio de impacto denuncias al Ministerio Público, tenemos 58 incidentes de diferente índole en contra de empresas textileras, lácteos, alimentos, grasas, pinturas y todo eso. ¿Quién se hace responsable y de igual manera si con los otros 4 este lagos? estudio de impacto ambiental termina diciéndonos que no es aplicable la fórmula? ¿Por qué no? Yo no sé por qué. Bueno, yo le voy a decir por qué sí. Porque han salido cientos de instrumentos para empresas da por hecho que ese estudio de una impacto medida de ambiental mitigación va a estar apropiado. van a evitar. Pero ustedes no exigieron ese estudio de impacto ambiental. Se está exigiendo porque es parte del proceso en la aplicación. Ex post. Después de que ya gastaron 22 millones de quetzales de fondos públicos. No. ¿Y qué es eso, señor, si no es un gasto? No hay que confundir. ¿Qué es Se entonces? hizo una compra y bajo la ley eso no es necesario para una compra. Cuando estamos hablando de dosis. Si usted toma 5 miligramos de café, usted se muere inmediatamente. Señores, pero no por eso significa que el café sea tóxico. ¿Me entiende? Todo depende de las dosis. Se gastaron 22 millones de quetzales no, para aplicar, sin saber si existía o no existía un estudio de impacto ambiental que dijera que era apropiado. Pablo, ¿quién se hace responsable? ¿Cuándo devolver los 22 millones si no funciona? Dentro del proceso legal tendría que estimarse cuál es la posibilidad de que no. Pero yo estoy seguro. ¿Y la ministra por lo que incurre en responsabilidad porque no haya habido estudio de impacto ambiental o no incurre ella en responsabilidad? En el tema de la empresa está el proceso lo que toca del conforme a la ley. administrativo conforme ¿Y qué toca conforme a la ley? ¿Quién se hace responsable? En este caso, en el proceso administrativo, ellos son los que tienen que responder administrativamente. La AMSA dentro del contrato está. Usted hace un contrato de trabajo con alguien o una construcción. Dentro de eso pone términos que debe cumplir el contratante y el contratado. Dentro de esto, pero hay una ley. Sí, hay una ley que dice que tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Y si no lo hace es una sanción administrativa, lo que ya se inició conforme a la ley. ¿A cuánto puede llegar esa sanción administrativa? El parámetro está dentro de 5.000 hasta 100.000 quetzales. Es un decreto que tenemos, sí, es un decreto que tenemos desde el año 86, pero es la ley que nos marca actualmente y la tenemos desde el año. Yo quiero resaltar 3 datos. Uno, no fue la ministra de Ambiente la que reconoció que se omitió el estudio de impacto ambiental. Fue el secretario de la vicepresidencia que al final de esta entrevista dijo que se habían saltado ese paso, que procedía un proceso administrativo y que la multa podía ser de 100.000 quetzales como máximo, pero la ministra no lo reconoció, sino que más bien le dio mucha vuelta a los procedimientos administrativos. 2, fuera del aire reconocieron que no tienen registro sanitario para aplicar ese líquido, porque es un producto nuevo que no puede registrarse en Guatemala, según el secretario. Y tercero, las cantidades que se han vertido en el lago tampoco la dieron a conocer, entonces no se sabe si afectó o no afectó las primeras aplicaciones. Ese es un tema muy propio para la Semana Santa porque me recuerda a Pilato, donde todo el mundo se lava las manos. Yo
quiero entender al secretario de Aguas diciendo, bueno, para realizar un contrato yo no necesito nada de compra-venta. Lo quiero entender. Es decir, tú puedes comprar lo que te dé la gana sin tener nada. Eso lo entiendo. Vamos a decir que lo entiendo, tratando de entender mucho. Ahora, si tú vas a aplicar un producto que pueda hacer un daño, necesitas el permiso de aplicación, que es el impacto ambiental. Si tú vas a aplicar un producto que puede ocasionar un daño, aunque él dice, no, como si ya tuviera la resolución, tú tienes que tener un permiso de registro sanitario. Entonces aquí, y lo lamentable es que ellos lo compraron y lo empezaron a aplicar. Lo empezaron a aplicar sin que nadie se preocupara si tenía permiso o no, cuando el 99% de las manifestaciones en este país contra minerías, hidroeléctricas y otras industrias extractivas es precisamente el estudio de impacto medioambiental. Pero no solo eso, las construcciones es estudio de impacto ambiental. Es decir, les preocupa cuando quieren y cuando pueden ocasionar un daño realmente duro, porque un daño en el agua Amatitlán no es el daño que pueda tener un edificio. Es más, el edificio lo puede derruir o la mina la puedes clausurar, eso es irreversible porque tampoco se sabe lo que sea. Mira, esto es, termino con esto, el contrato más cara dura que han hecho este gobierno, o uno de los más cara dura. Y ahora todo el mundo quiere hacer lo que hizo Pilato, lavarse las manos, porque cuando usted pregunta quién es el responsable, me parece que el responsable es Juan Luis Font. Porque no era nadie de los tres, te toca a ti, no queda de otra. ¿El estudio de impacto ambiental? Bueno, a mí no me tocaba pedir el estudio de impacto ambiental. A mí me parece completamente ridículo, tanto la defensa del secretario específico de Agua, pero también la respuesta de la ministra de Medio Ambiente. ¿Saben por qué? Porque aún, como dice Pedro, tratando de hacer el ejercicio en donde uno va a tratar de entender razones, tratando de no de tener ya ese lente tan negativo con el que vemos este negocio, las noticias sobre estos hechos empezaron a circular a partir de febrero. Cualquier ministro con una onza de preocupación, con una onza de cuidado por su cargo, presta atención y se propone revisar cuáles son las condiciones de ese negocio. Entonces, no hay causa que los justifique. Aunque encuentre cualquier razón para entenderlos, no la hay. ¿Sabes qué es ridículo, Claudia? Que nos dicen que no sabían que no había estudio de impacto ambiental cuando la ministra, como representante del ministerio ante AMSA, fue en esa reunión donde Valdetti olió el agua enfrente de los periodistas, estuvo ahí, hay fotos de ella, y ella dice que hasta el 17 de marzo ella se entera que no había estudio. Entonces ahora abre un proceso y los va a multar por algo que ella estaba claramente el 17 de marzo sabido. Manda el oficio. Yo sacaría unas conclusiones más generales. Señores, el presidente Otto Pérez Molina nombró a una persona que no es apta como ministra de Medio Ambiente. Eso nos queda absolutamente claro a todos. Y en un país que se respeta, un ministro cuya institución omite exigir un estudio de impacto ambiental frente a un proceso de tal envergadura como es intentar sanear el lago más grande del área metropolitana, la fuente de agua más asequible para el área metropolitana, tendría que renunciar. Es que no hay para dónde, no hay ninguna explicación. El único que renunció fue el de AMSA. Pero renunció en silencio e yéndose corriendo porque él sabe que es quien termina rindiendo cuentas por todos estos fallos terribles que se están encontrando. ¿Recuerdan ustedes que durante una interpelación o durante una cita en la bancada de todos, ese funcionario que renunció esta semana o cuya renuncia se hizo efectiva esta semana es quien dice, esta empresa fue sugerida ¿por quién? Por la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Y quién puso en el Ministerio de Ambiente a Michelle Martínez? La vicepresidenta. Esto vuelve a llevarnos al mismo camino. Pero vamos a un punto más. Michelle Martínez dice en un momento de esta entrevista en la que tiene razón Paola, me agité innecesariamente. Michelle Martínez dice algo así como, es que yo entiendo que el lago tiene 30 años de estarse asolvando y en una forma de excusa infantil dice, bueno, así dicen, pero es que yo no soy de aquí, de la capital. Señora, por favor, le decía solo porque ya no daba tiempo. Es ministra de gobierno y puede decir, puede excusar una supuesta ignorancia. Pero en que ella viene, yo no sé de qué ministra de gobierno. Es una mandadera. Un títere político que alguien maneja como a otros ministros y cuando se evidencia una cosa tan palpable como es el fraude de la supuesta limpieza del agua Amatitlán, pues todo el mundo nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde. Pero entonces, en conclusión, fue un contrato que ordenó la vicepresidenta, que defendió la vicepresidenta, que suspendió la vicepresidenta. Entonces, y que omitió pasos legales tan importantes como un estudio de impacto ambiental. Yo no solo quisiera
hacer hincapié en que la ministra debe renunciar, en que el secretario específico debe evaluarse cuál es su papel en todo este negocio. ¿Dónde está la responsabilidad penal, señores? En ningún sitio. Todos nos quedamos callados frente a eso. ¿Dónde está la responsabilidad penal de estos funcionarios? Dejaron asesinar a 8 personas. ¿Dónde está la responsabilidad penal? Tenga la culpa Pepe, la tenga Juan o la tenga Miguel, seguimos sin saber quién la tiene y las cosas siguen como están. Porque aquí se cortan las cabezas de los pequeñitos. Eso es, ni de los pequeñitos. ¿Se acuerdan con el Teatro Nacional? El director del teatro fue destituido. Ahora el director de AMSA es el que renuncia. Nunca se asume la responsabilidad en la autoridad que autoriza o aprueba y el día que se asuma empiezan a cambiar este tipo de situaciones. Bueno, vámonos también, cosas de agua, más cosas de agua. La disputa que había entre las comunidades de la zona de Sololá por un yacimiento de agua que ya nos explicaron aquí que lo que había detrás era intereses de algunos por controlar el tema más que una disputa, digamos, o un conflicto con posibilidad de solución. Tuvimos a 2 invitados, uno por teléfono, que era el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos, y en el estudio al señor Marco Vinicio Cerezo. Vamos a oír parte de la entrevista. Tenemos que recordar que la crisis ambiental ha venido creciendo cada vez más y en el caso del agua tenemos que recordar algo muy importante. El cambio climático va a agravar cada vez más esos conflictos. Algunas modelizaciones nos dicen que el agua superficial, la escorrentía superficial, se va a reducir entre 30 y 40% en algunas regiones del país. Entonces, naturalmente, el control de los recursos, el acceso a los recursos, la propiedad de los recursos se convierten en un tema de conflicto, sobre todo cuando son cada vez más escasos. Y en este caso en particular, no hay una ley de aguas, a pesar de que la Constitución lo mandaba hace cuántos años, no hay regulaciones para el manejo del agua, y esto lo que conduce es a estas situaciones de conflictividad, de apropiación y de competencia simplemente por el control de los recursos naturales. Cosas tan elementales o que parecieran tan elementales como, por ejemplo, depurar las aguas que se vierten, reciclar, destruir apropiadamente los residuos orgánicos, inorgánicos que uno emite, o hacer contenedores a modo de embalses, pantanos o similar del agua en un país que le sobra agua en verano, en invierno. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo entender y hacerlo ver cuando es una cosa que uno dice, bueno, esto es de cajón, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, de nuevo, falta de regulaciones, falta de planificación y falta de institucionalidad, que podemos aplicarlo a casi cualquier problema de este país, pero sin irnos tan lejos, acá en la ciudad capital. Hace 20 años los pozos estaban a 400, 600 pies, hoy estamos más allá de los 2.200 pies, hay condominios que se están quedando sin agua porque se les están secando los pozos y a pesar de ello seguimos impermeabilizando superficies, seguimos destruyendo bosques y cuencas que son las que nos alimentan. Bueno, yo no voy a decir nada más. El Procurador de Derechos Humanos que intervino, el del delegado de la Procuraduría que intervino vía telefónica, dijo, aquí hay unos liderazgos que quieren apropiarse de esto. Esto no es un tema de un conflicto, digamos, con una solución, sino de un interés económico en querer controlar y dominar ese manantial. Amén de lo que dijo ustedes también. Discutían ese día a partir del enfrentamiento que se produjo entre 2 comunidades del municipio de Nahualá en Sololá. Un enfrentamiento cruento en el que hubo personas gravemente heridas. Correcto, así fue. La Procuraduría dijo que yo le dije al señor de la Procuraduría, mire, usted ve que esto, mire, aquí hay unos intereses de determinados grupos tan fuertes que esto no es un problema que digamos, bueno, pues hacemos un embalse y bebemos todo. No, parece que no tiene una solución tan sencilla. Yo lo que veo es el descuido que ha tenido el país de todo su recurso hídrico, tanto el que todavía es potable como el que ya está contaminado. El problema del agua al final tiene que ver con eso, el problema de los conflictos por agua, y se va agravando la medida en que va aumentando la población, va aumentando la carga y van aumentando va reduciéndose la cantidad de agua potable y aumenta la ¿Saben qué es contaminada? terrible? Que a nosotros nos está avanzando, nos avanzó muchísimo el problema de la volumen de agua que tenemos disponible. Avanza más rápido eso que nuestra modernización como sociedad. Uno de los procesos, una de las partes del proceso de modernización de una sociedad es que aprende a administrar los recursos escasos que son necesarios para todos. El caso del que hablaba Pedro, en prácticamente todos los países desarrollados, cuando hay conflicto, tiende a construirse embalses de agua y se administra el agua por medio de una autoridad a todos en la medida en que lo necesitan. Nosotros no hemos logrado llegar a ese nivel de inteligencia de
de administrar bien nuestro recurso, de no seguir dañando más nuestros recursos, y en cambio sí nos alcanzó ya la escasez de agua. Yo considero que ese es un tema que se debe tratar y afrontar directamente, especialmente en año electoral. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque nunca hemos escuchado, al menos en las 3 últimas elecciones, a un líder que asuma ese discurso, que asuma la responsabilidad de someterse a esas preguntas, a esas propuestas, y creo que ya llegó el momento. Pero ¿sabes por qué? Por eso mismo, porque el que lo asume una gran conflictividad que le genera un desgaste. Claro. Y a esto le puedes sumar las basuras, por cierto, y los vertidos a los lagos. En este caso, Sandra Torres, que ya va a ser objeto de crítica más adelante, en este caso Sandra Torres sí emitió ese día una comunicación diciendo que era indispensable crear una ley de aguas en el país, y todos sabemos que eso tiene un costo Pensé grande. que iban a poner unos ventiladores. No nos van a poner ventiladores. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. A las 8:45 nos ocupamos a lo largo de toda la semana de pasar revista y entrevistar a los protagonistas de los procesos más relevantes que se convierten en noticia en nuestro país. Ya vio usted lo que discutimos el día lunes, vio lo que discutimos el día martes, el día que se produjo pues ese enfrentamiento muy cruento en el municipio de Nahualá, en Sololá. El miércoles hablamos con Edgar Barquín. Él es el aspirante a la vicepresidencia por el partido Líder y es uno de los principales promotores, junto a Manuel Valdizón, el precandidato a la presidencia, de esa ley de empleo Valdizón, así le llaman ellos. Pues nosotros, yo por lo menos tengo un punto de vista bastante más crítico, lo veo muy criticable las exoneraciones de impuestos que se están ofreciendo. Ese día entrevistamos al señor Barquín y junto a él entrevistamos a una persona que aspira a ser integrante del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, que tiene una posición crítica frente a la iniciativa de ley. Él es Abelardo Medina. Escuche usted. ¿Qué costo va a tener inicial antes de que comience a crecer ese bosque tan... ¿Y luego qué beneficio va a ofrecer? Okay. Hoy por hoy, la SAT no tiene esos ingresos de lo que están hablando porque el beneficio fiscal existe a través del régimen de maquilas y a través del régimen de zonas francas. No existe ese ingreso a la SAT, de tal manera que no pueden hablar que el fisco está perdiendo. Eso es falso, es una falacia, por un lado. Por el otro lado, al crear estos beneficios y se dé la atracción de empresas nuevas, esas empresas nuevas no han venido y por consiguiente tampoco están tributando, de tal manera que no se puede hablar de pérdida de ingresos. Sí hay un efecto positivo por el lado del consumo de estas personas que están percibiendo un salario, familias que consumen, que están pagando ese impuesto, por ese lado sí se va al Estado. ¿Cuál es el beneficio económico? El ingreso de las divisas para paliar parte del desequilibrio en la balanza comercial, que hoy por hoy ya pesa un 12% del Producto Interno Bruto, y por el otro lado es el beneficio a decenas de miles de familias por tener un ingreso y que consumen, se benefician. Pero entonces no nos calcula el costo, tampoco nos está dando un cálculo del beneficio. Claro, vean, el costo de los incentivos fiscales que se está dando es alrededor de 1.200 millones de quetzales en términos brutos, pero en términos netos, el costo fiscal, porque si solo miro ese lado estoy siendo muy parcial y muy simplista en el análisis. Hay que ver también el efecto de recaudación por el lado del consumo de los salarios que se están dando de este lado y ese IVA y ese impuesto sobre la renta de productores que generan esos bienes y servicios, este consumo, le genera alrededor de 800 millones. El efecto de costo entonces fiscal, el costo neto sería 400 millones de quetzales. Pero hay un beneficio económico de más de 100.000 familias que están siendo beneficiadas por un ingreso para poder mantener. Que es muy similar a las dos versiones anteriores, a la ley Ralda y a la versión que había presentado en su momento el ministro de Economía. Básicamente lo que se está proponiendo es una generalización de los tratamientos tributarios diferenciados, para no llamarle privilegios, a cierto grupo de empresas. En este caso, las empresas hoy gozan de un privilegio en no pagar el impuesto sobre la renta por las ventas que hacen al resto del mundo, hacia el resto. Pero eso está prohibido por la OMC.
Entonces, una de las formas de eliminar ese maltrato, esa discriminación por parte de la OMC es generalizar el trato hacia las ventas que se realizan en el mercado local. Eso quiere decir que lo que se está pretendiendo en la ley es ampliar el beneficio para que ya no solo no se paguen impuestos por lo que se vende en el resto del mundo, sino también que no se paguen impuestos por lo que se vende dentro de la economía. Datos de la SAT al año 2013, lo que nos dice es que, por ejemplo, las maquilas venden al resto del mundo 26.000 millones de quetzales, pero venden a Guatemala, en el territorio guatemalteco, 35.000 millones de quetzales. Y esos 35.000 tendrían que quedar exentos. Correcto. Muy bien. Esa es la conversación, los puntos de vista contrapuestos del señor Barquín, que promueve esta iniciativa de ley de exoneración de impuestos, la ley de empleo Valdizón, y el punto de vista de un técnico que es Abelardo Medina. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque estuviste presente en esa entrevista. ¿Cuán diferente es el discurso de Edgar Barquín, técnico, Edgar Barquín, precandidato a la vicepresidencia? El que tiene ahora es un discurso brioso, fogoso, digamos, cargado de ¿promesas? Sí, de promesas y también de la venta de una oferta que tiene que ver con... Es que nuestro programa de gobierno no solo va a hacer eso, sino que además va a construir, ya saben, lo que uno oye cada 4 años. Aeropuertos, carreteras, puertos. Yo no descalifico los planteamientos del señor Barquín, pero sí dejo de verlo como un técnico, como lo veía antes, y ahora empiezo a verlo como un político que está defendiendo una tesis concreta, y esa tesis está apoyada no solo por lo técnico financiero, digamos, sino está apoyada también por una serie de conceptos que a mí me resulta muy difícil de digerir porque los he escuchado prácticamente en todas las propuestas políticas. Lo que a mí me preocupa es que tiene demasiados opositores de diferentes sectores. El lunes tuvimos a Carolina Castellanos de AmCham y al exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes. Ambos están en desacuerdo con el exceso de optimismo que tiene una ley de este tipo, y son muy desconfiados de las cifras que presenta la bancada líder y el propio Patriota, que fue el que impulsó tiene intenciones de proponerlo. Pero lo que yo veo no me convence. Los argumentos técnicos, por más que me los se repiten, terminan más bien encajando en la propuesta de generación de empleo del señor Valdizón y también del propio PP, que terminándome de convencer de cómo van a reducir o evitar que se amplíe la brecha fiscal. Mira, yo aquí veo dos cosas. Uno, que nos estamos centrando en la relación costo de impuestos y creo que estamos equivocados. Es igualdad ante la ley. Ese es el punto clave, no es costo o no costo, que es las discusiones. Es el argumento legal que va a utilizar la Cámara de Comercio para impugnar. Me da igual, pero si no somos iguales ante la ley, y estas leyes lo que hacen es favorecer a determinados sectores, a partir de la discusión ya está sesgada, porque lo que tenemos que pedir es igualdad ante la ley. Por eso la OMC dice, no, usted no puede poner este tipo de normas. Si quiere competir, compita en las condiciones correctas. Entonces tú lo que creas es favoreces a alguien. Entonces yo creo que esto es importante, a llevar la discusión al plano jurídico de igualdad ante la ley, y no el derivado que es el costo económico que puede tener, que también es importante. Lo segundo es que con esto el señor Valdizón lo que se ha acercado es a los que tenía, pues a algunos empresarios, porque como muy bien han dicho alguna de ustedes, a una facción de empresarios, pero es correcto. Entonces aquí lo que se está es cantineando a esos empresarios que no quieren competir en igualdad de condiciones y que están dispuestos a estas cuestiones. Pero eso es peligroso. ya vieron qué sacrificó en el cantineo. Sacrificó el bono 15. Ah, sí, eso del bono se perdió, 15 no se habla ni más. habla ni dice. Para ese 17% de asalariados formales que hay en el país, ya no se habla más del bono 15, porque ese lo enemistaba con este grupo de empresarios a los que ahora quiere cortejar. Yo creo que esto es peligroso porque lo que estamos viendo es cómo una élite política inescrupulosa se junta con grupos de poder que no quieren observar la ley igual para todos y mangonean el resto. Y esto es lo que están haciendo tanto PP como líder que retoma ahora. Directamente a ese grupo, Pedro, pero indirectamente a todo ese porcentaje de población que está buscando un trabajo y que le están posicionando el nombre de alguien con la palabra empleo cuando no necesariamente es así. Yo no podría agregar más de lo que ustedes han dicho, pero sí puedo agregar más a este programa, y es presentarles un fragmento de la entrevista que hemos sostenido mi compañero Quique Godoy y yo el jueves con Mario Leal, anunciado como compañero de fórmula de Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Uno de los primeros en reaccionar a este anuncio ha sido el expresidente Álvaro Colom. Le señaló a usted de ser la persona que saboteó su gobierno durante la crisis del caso Rosenberg. ¿Qué le responde usted al expresidente? ¿Y cómo explica usted esa acusación suya? Sí, mire, la verdad es que es lamentable. Yo no sé sobre qué información está trabajando él. Yo creo que todo eso obedece a un problema personal que tiene él con su ex esposa. Pues creo que viene de cuando se divorciaron hace 4 años ya. Y en cualquier caso creo que son problemas entre ex esposos que ellos deberían de resolver. Eso me parece una respuesta, una bajeza. Pero me parece una respuesta muy pobre a lo que se cuestiona de fondo. Yo considero que el presidente Álvaro Colom ha tenido una reacción bastante emocional y no obstante que la considero emocional, creo que tiene contenido. Primero, quiero que se considere realmente alguien que va a ser vicepresidente de la República, ¿qué papel juega durante la crisis del caso Rosenberg? La pregunta concreta es, ¿fue esta una persona que atentó contra el orden constitucional? ¿Sí o no? Y eso es lo que estaba llamado a responder Mario Leal ante las acusaciones de Álvaro Colom. No tenía que salirse por la vereda y decir esos son problemas entre exesposos. Quedó muy mal en mi criterio. Pero y segundo, Colom también dijo que él llamó asesina a Sandra en esas protestas. Justamente es lo que... No sé si hay prueba de eso, pero... Habría que buscar todos los videos. Le pregunté directamente cuál fue el papel que él jugó durante la crisis del caso Rosenberg y me dijo que él se limitó a ponerse una camisa blanca y a manifestar desde la Plaza Italia. El segundo punto que yo creo que hay que considerar, no comparto con el expresidente Álvaro Colom que diga cómo es eso que la UNE se está juntando con un empresario para ganar un grupo de adeptos, empresarios también. Yo creo que esa no es la crítica. Creo que la socialdemocracia no está enemistada con el capital ni con la actividad empresarial. Todo lo contrario, para construir un país los dos sectores tienen que ir juntos. Y creo que es un gran tino de la UNE volver aliado a alguien que antes fue enemigo. Pero el punto no es ese. Creo que el papel que Mario Leal jugó con el Partido Patriota durante la campaña pasada es de recolector de fondos. Y es allí donde yo veo el peligro hacia la democracia. ¿Qué papel juega un recolector de fondos para campañas electorales? ¿Y qué papel juega después cuando ocupa un puesto en el poder? Ahí yo te puedo responder. Ya hay indicios apenas que tendremos que investigar los periodistas, indicios respecto de que parte de ese repago de la inversión se produce, por ejemplo, en un contrato oneroso de cámaras de videovigilancia en la zona 18. Tenemos que investigar qué papel cumple realmente el señor Leal. ¿Y él qué respondió cuando le preguntaste eso? Que ignoraba completamente a qué me refería, que no tenía nada que ver en la negociación. Si yo lo vi en la inauguración del sistema de cámaras en la zona 18. Que ignoraba que tuviera que ver con el negocio. Bueno, entonces, ¿qué hace un secretario específico del presidente que no tiene nada que ver con comunicaciones ni con seguridad en el acto inaugural de las cámaras? Yo fui maestra de ceremonias y me llamó la atención porque ya se decía que él estaba detrás de ese negocio. Alguien extraoficialmente me dijo, sí, él es, pero no figura en ningún documento. Qué interesante. Mira, hay dos cosas. Yo creo que sí tiene razón en que hay algo personal del señor Colom con Sandra Torres que nunca ha salido. Y acaba de estallar. Yo creo que sí hay algo personal. El desdén que Sandra Torres le hace a su exmarido. Eso hay algo personal. Y también hay algo personal entre el señor Leal y el señor Colom. Y cuando se han juntado los tres, es esa reacción inapropiada. Lo segundo es que esto deja a Álvaro Colom fuera del mundo político nacional. Es la puntilla del señor Colom. El señor Colom dentro de un año deja el Parlacén y saber dónde va a aterrizar de paracaidista. Lo sacan de su partido. Por eso te digo, él queda absolutamente ajeno al partido. Fuera. Y eso es, y de ahí también puede venir un poco su visibilidad. ¿Qué hago yo que me acaban de dar la puntilla como en una corrida? Y lo tercero es que huele a podrido un secretario específico de un partido político, hasta hace 2 meses de una presidencia, sea ahora vicepresidente de otro. Esto solo tiene una explicación racional. Que es económica, es el dinero que no encuentra la UNE poderoso caballero para sacar y el dinero
o el poder, o la fuente de dinero que no más el encontró poder, él en el partido, tal vez. quiere resarcirse. Entonces, son dos aliados buscando un interés común que no es ningún ciudadano de este país ni ningún proyecto, sino que es de índole económico. Otra cosa para perfilar al señor Leal, dice que se salió del partido en el 2012, pero del gobierno hasta este año. Eso no tiene congruencia, señores. Yo creo que tiene un discurso que no se sostiene. Sí. Vamos rápidamente a discutir dos temas relevantes en 90 segundos. Solo tenemos 90 segundos para discutirlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de ese caso del niño Marco Tulio Padilla, de 7 años de edad, que murió en el fuego cruzado que se produjo durante una balacera en Fraijanes, departamento de Guatemala? Junto a él murió también un hombre de 76 años y una adolescente de 15 años. A mí lo que me da, aparte de la escena de imaginar al niño llevando el maíz para el molino y caer muerto por una bala que no era ni siquiera cercana a él. El sicario que intentaba matar al adolescente dice que le ofrecieron 10,000 quetzales. Él torpemente agarra el arma y empieza a dispararle al joven que se le pierde entre la multitud. Mata a un anciano y a un niño. O sea, hasta en los sicarios, señores, o sea, embarazada. Al muchacho que le dan el arma para cometer un sicariato es un torpe con las armas. Me preocupa que el negocio del sicariato esté tan extendido que cualquiera puede tener acceso a un arma y a tener un negocio rápido por matar a alguien o intentar matar a alguien. Mira, yo solo recuerdo aquella frase del Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz: la vida vale lo que vale la muerte. No vale nada. Entonces, ese es un sicario inescrupuloso en el que la vida no vale nada y la muerte, consecuentemente, no vale nada. Y yo sé que esto es muy frío decirlo, pero es que así funciona. Esa es la sociedad que ha muerto uno construido. más, será una estadística más, nos vamos de fin de semana hoy y aquí no ha pasado nada. En cualquier país del mundo el país se para, literalmente se para. Y aquí por 15 muertos diarios llevamos 60 años, no nos paramos. Entonces, lamentablemente, es muy triste. Yo en los cortos 10 segundos que me quedan para comentar, solo les voy a recordar estadísticas, como dice Pedro, que parecen números muertos, pero que deben importarnos. Hay 31 niños menores de 13 años que han muerto en circunstancias similares en lo que va del 2015. Vamos con la siguiente nota y tiene que ver también con el seguimiento que se está dando a otros 2 asesinatos muy lamentables. Después del crimen de Danilo López y Federico Salazar, los periodistas asesinados en Mazatenango, Suchitepeques, el organismo judicial ha decidido que ese caso, que esa investigación, el proceso que se sigue por esas muertes, sea controlado por un juzgado de alto impacto a partir del día de ayer jueves. ¿Qué piensan ustedes? Yo aquí sí quiero decir algo porque me recuerda a Paola y aquel diputado. ¿Cómo se llamaba aquel que intentó sobornar? Ese triunfalismo que yo voy a estar recordando aquí hasta que se resuelva este caso del ministro de Gobernación, diciendo: no queremos decir que esto ya está tan avanzado, que ya estaba todo. A mí me dio a entender eso, no sé si ustedes le dio a entender. Ya estaba todo resuelto. Los autores intelectuales que son o que estaban asociados con políticos del PP y del líder, siguen esperando en su casa. Siguen esperando en su casa. Y cuando esto ya se haya disipado, entonces el entrar. Y eso es vergonzoso, lamentable, espurio, condenable. Y yo me voy a encargar de recordarlo aquí todos los días con ayuda de Paola, que tiene mejor mente. Yo también me uno a ese recordatorio que tú haces, pero me quiero unir principalmente a los señalamientos, a la crítica y a la actitud que ha mantenido la prensa libre a lo largo de esta emergencia. Un editorial y una nota en esta semana nos recuerdan esa tardanza que tienen la fuerza pública, hablo del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y juzgados, tribunales de justicia, en resolver esos asesinatos en los niveles que le siguen. Demandamos prontitud y rapidez. Yo veo positivo que lo hayan trasladado a un juzgado de alto impacto por la vulnerabilidad de los fiscales en Suchitepeques y por la incapacidad de la Fiscalía para investigar delitos contra periodistas aquí en la capital, de estar mandando a Mazatenango a sus investigadores. Lo que esperaríamos que al asumirlo un juzgado de este tipo es que la investigación también tenga ese nivel, ¿verdad? Que se le dé más recursos a esa fiscalía. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos
estamos de regreso y vamos a hablar ahora de lo que sucede en Panamá. Es una cita histórica. La Cumbre de las Américas tendrá a 3 grandes protagonistas. Ya lo sabe usted, Estados Unidos reanudó sus relaciones con Cuba y la tan esperada fotografía con Raúl Castro y Barack Obama saludándose de la mano es esperada por todo el mundo. Pero yo quiero hacer hincapié en otra gran protagonista que hay en esta Cumbre de las Américas y hablo de Venezuela. ¿Notaron cómo este viernes mismo Venezuela emite otras restricciones para todo aquel ciudadano que de Venezuela viaje hacia Estados Unidos? De tener un límite de $2.500, los han bajado a $700. ¿Por qué Venezuela me parece la gran protagonista que puede opacar este encuentro entre Cuba y Estados Unidos? Porque recuerden ustedes que el país del norte ha emitido ya un criterio. Venezuela es considerada una amenaza de seguridad nacional. ¿Qué es lo que piensan mis compañeros sobre esta Cumbre de las Américas? Yo creo que Venezuela no llegó con toda su artillería, Claudia, porque es verdad que están poniendo nuevas restricciones, los cupos para el cambio de dólar y todo, pero por ejemplo ese 10 millones de firmas en las que estuvo Evo Morales al recibimiento esta semana, que llegaron 3 millones de Cuba, se quedaron en Venezuela, no lleva ningún documento el señor Maduro a Panamá para recordarle a Estados Unidos que está en contra de sus sanciones. Y aunque no hay una declaración en conjunta, precisamente porque no atendieron su petición, habla en el marco de las reuniones con el secretario estadounidense que estuvo en Venezuela de una nueva era de las relaciones diplomáticas. Creo que él sabe la desventaja con la que llega y la importancia que tiene para Obama llegar a Cuba, para su imagen personal, para el Partido Demócrata, para el gobierno de Estados Unidos, y aunque llega todavía con sus demandas, llega con la artillería creo que bastante baja. Mira, yo creo que Obama va a rentabilizar todas las fotos que pueda con Raúl Castro. Él tiene que recuperar parte del liderazgo perdido por el Partido Demócrata, sobre todo ahora que ya se empiezan a perfilar los candidatos. Venezuela no tiene nada que hacer. Esta es la cumbre de cambio de perrito feo. Va a pasar a ser Venezuela y va a salir Cuba de ese país siempre arrinconado. Paria. La mayor parte de los países ya han rechazado algunas cuestiones. Se ha rechazado el documento en el que Venezuela pedía que se levantaran las sanciones a sus diplomáticos. Y esto va a ser el inicio. Yo creo que ahí van a designar en qué lugar del cementerio va a morir Venezuela. Esta cumbre va a ser donde van a marcar el lugar donde se va a acabar la tumba de Venezuela a partir de ahora. No la veo tan que llegue a ese punto, simplemente yo quiero referirme a lo que tiene que ver con América Central y específicamente con el Triángulo Norte. Pienso que el señor Obama llega a la cumbre con poco que ofrecer en términos concretos. Él no ha tenido un especial interés por América Latina. Una de las escasas ofertas que tiene para presentar tiene que ver con ese plan de inversión, la alianza de la prosperidad. Vamos a ver que, digamos, que se le mete fuego, que se le mete candela, que se trata de dar la impresión de que la cosa va avanzando, pero yo no veo ese avance en concreto. Pues ya lo ven ustedes, la Cumbre de las Américas nos está dando muchísimo de qué hablar y diferentes aristas para interpretarla. Voy a hablar ahora y quiero enfocar esta charla en una disciplina que me apasiona a mí muchísimo, pero solo soy una aficionada, el derecho. Ha llegado a su final el juicio contra Dosar Tazarnev. Él es la persona acusada que se ha declarado culpable de las imágenes que ustedes ven ahí. La bomba que se plantó en Boylston Street el día que se celebraba la maratón de Boston. 3 personas murieron, 264 quedaron heridas. ¿Desde qué perspectiva quiero plantearlo? El derecho anglosajón. Él ya se declaró culpable. La abogada suya ha sido famosa por defender a personas de ataques terroristas o crímenes terribles que tienen la pena de muerte como pena máxima, y lo que ella trata de hacer es luchar contra toda costa de que el muchacho sea condenado a una pena de muerte. El jurado ya lo ha declarado culpable de los 30 delitos de los cuales fue acusado y por muchos de los cuales se enfrenta a la pena de muerte. ¿Qué hará ella en los siguientes días y qué escuchará ese jurado? Testimonios que traten de retratar la otra cara de este muchacho. Chechenio, ¿verdad? Justamente se quieren especializar en eso. Proviene de una familia que enfrentó migraciones muy dolorosas y muy duras. Ha recolectado, según reportan los medios estadounidenses, testimonios de amigos que lo describen como un chico normal, como un chico amigable, y hay un punto de defensa en la psicología que ella está presentando ante el jurado.
él era una víctima seguidora de su hermano, un muchacho mayor de 26 años cuando comete los atentados, y este apenas tenía 19 años. Han presentado dictámenes psicológicos en los cuales la neurociencia certifica que a los 19 años no tienes una madurez que alcanzas hasta los 20 años. Bueno, salvarlo de la pena de muerte es lo que ella intenta. Si eso se acepta, la mitad del ejército norteamericano hay que sacarlo de las filas porque tienen 18 y son aptos para manejar tanques en Irak. Esos son, perdón por la expresión, estupideces jurídicas para evitar responsabilidades de gente desquiciada o sencillamente sabedoras de lo que hace. A mí hay algo que me resulta curioso y que lo hablamos fuera de cámara. ¿Cuál es el calificativo que le da a este individuo y que ahí hemos traducido? Yo lo traduzco. No, pero tú lo has traducido correcto. ¿Cuál es el calificativo que le dan? Pues Bomber. lanzó una bomba, ¿no? Terrorista. Bombardero. No, terrorista. Es que ese es el caso. ¿Cómo juega Estados Unidos con el vocabulario? Explosionador de una bomba. No, Tiene terrorista. toda la razón, Pedro. No le llaman... Bueno, hay medios que le llaman terrorista. Es que ese es el punto. El punto es cómo la legislación norteamericana de puertas para afuera es terrorismo, con toda la implicación que tiene, y cuando el ciudadano nacional es bomber. ¿De acuerdo? Y No los que nacional, estrellaron la de esta es bomber. Ese pero te creó voy a contradecir ahí algo. pánico. La abogada no está diciendo si su No es la abogada. defendido es culpable o no. Está Los claro aceptó. que él es el causante. Ella lo que está viendo es que no se le aplique la pena de muerte. Y yo, que soy antipena de muerte, creo que la discusión es muy interesante y muy válida. Lo que está buscando es que no le quiten la vida. ¿Saben a quién sacó de la Lo pena de muerte? lo dejan de por vida ahí, tampoco. Yo no soy a favor de pena de Ya muerte. sacó ella de la pena de muerte a una acusada muy famosa, recordarán ustedes, la enfermera de un estado del oeste, me parece. Mataba a sus pacientes. Mató a 2 niños porque Horrible ella ese quería caso. sostener una relación sentimental y su pareja le decía que no podía relacionarse con ella porque era madre de 2 niños. Ella podía enfrentar la pena de muerte. Esta misma abogada la salvó. Pero, ¿De qué manera? pero Presentando fíjate, la vida eso no es tumultuosa de importante. ella. Las bombas en Londres y las bombas en Madrid son terrorismo. Claro, ese es el punto. él lo Pero la justicia norteamericana juega con 2 criterios qué es lo que que a mí me sucede. resultan peligrosos, el de bomber y el de y aplican terrorismo. Yo es que no quiero que la meterme, igualdad judicial. no quiero entrar a la discusión. Bueno, a mí me parece muy a la interesante. discusión con Pedro, pero me Sí, parece que es muy buena la son muy distintos los casos de las bombas en Madrid y las bombas en Londres con este caso de la bomba en Este Boston. también era masivo. Te recuerdo que es checheno, ¿eh? Pero esto también era masivo. Te recuerdo que es checheno, donde hay terrorismo en Rusia. Acuerdo, ¿eh? pero digamos que no había una organización detrás promoviendo Eso también es esa cierto. instalación, sino una acción más bien individual Aislada, o de reducida, dos aislada muchachos. de estos 2 muchachos desquiciados. Lo que vimos en Madrid y lo que vimos en Londres fue, digamos, un proceso largo de planificación de organizaciones auténticamente terroristas. Pero no voy a entrar demasiado en ese pleito. No, yo y en tampoco cambio quiero entrar, pero prefiero sí lo que quiero. Pedro nos plantee quién es su candidato a ganador. Bueno, y perdedor eso, de esta venga, semana. entonces vamos a ver los ganadores y perdedores. Venga, vamos allá. Venga, ganador, aquí lo ven, con cara de pena, pero ganador. El señor Colom, que llevaba tapado como 3 años y ahora ha salido hecho un toro de lidia defendiendo el partido, la UNE, condenado a todo el mundo. Ahí lo ven. Con ese ímpetu que le caracteriza, yo lo nombro ganador, porque ha pasado de la nada al todo, se ha posicionado en todos los medios y también ha dicho algunas verdades. Reconozco que hay una verdad. Acaban de dinamitar la UNE como proyecto político socialdemócrata con estas alianzas No, Pedro, más economicistas. Y yo quiero conocer tu perdedor, porque si pero presentas ganador. así a tu ganador, ¿quién Bueno, será tu el perdedor? perdedor es el señor alcalde capitalino, lo ven, don Álvaro Azul, que ni corto ni perezoso es denunciado por un decano de la prensa nacional, el señor Mario Antonio Sandoval, y al día siguiente reiterado por otro decano de la prensa nacional, el señor José Rubén Zamora, de cómo empujó al primero a la salida de un funeral. De todos sabemos que el señor Arzú no le gusta la prensa, ya clausuró un medio y evidentemente los periodistas le deben de dar una especie de picazón especial. Me gustan los candidatos. Yo propongo de ganador a Alfonso Portillo porque vimos que esta semana se reunió con 129 alcaldes de diferentes localidades, miembros de la NAM, y creo que sigue afianzando él su posicionamiento o consiguiendo aliados antes de pronunciarse. Primero, si va a competir por un puesto público,
presumiblemente por una diputación de Estado Nacional, y segundo, con qué partido político lo hará. Sigue ganando apoyos el señor Portillo. Y de perdedor, yo creo que es el señor Edwin Ramos. ¿Usted no lo conoce? Yo tampoco lo conocía, pero era el director de AMSA, la Autoridad del Manejo Sostenible del Lago de Amatitlán. Conocimos esta semana que renunció en medio de la crisis por el proyecto de derramar un líquido en el lago que ofrecía sanearlo en tiempo récord. Y el señor, sin decir los motivos, sale de su cargo. Esos son mis candidatos. Yo voy a presentar a mi candidato a ganador. Creo que en el juego de gana, pierde, él tiene mucho más que ganar que perder. Los riesgos que se corren son menores a los que se corre Sandra Torres y la dinamitada UNE, como le dijo ya Pedro Trujillo. Mario Leal me parece un gran ganador esta semana por esa catapulta que recibe. Llega de secretario, de captador de fondos, de financista, a nada más y nada menos que el puesto de precandidato a la vicepresidencia de la República de Guatemala. Lo considero ganador en muchos sentidos por todas las oportunidades que se le abren. Y como perdedor, originalmente había propuesto a alguien, pero que me permita, producción, cambiar a ese perdedor. Ya no es Michelle Martínez. Quiero cambiar y proponer como perdedor al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al licenciado Josué Baquiash. Ha emitido unas declaraciones que me parecen vergonzosas esta semana, cuando justificaba cómo el órgano de disciplina judicial ha sancionado con penas leves y severas a los jueces. Cita como ejemplo el siguiente: un juez de Quiché que le pidió a una usuaria del sistema de justicia sexo a cambio de atender sus peticiones y atender su caso, ha sido sancionado con la falta más grave del sistema. ¿Sabe usted cuál es? 20 días de suspensión. Y luego ese juez regresa a su puesto. Me parece un perdedor el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La amenazó con arraigarla 6 meses si ella no le hacía favores sexuales. O sea, la amenazó de afectarla. Exactamente, ni siquiera de ayudarla. Pero recibió la falta más grave y el presidente de la Corte Suprema... estudiar qué hay en la cabeza de un hombre... ¿Quién te llega a ser un juez con esa mentalidad? Todas esas condiciones para obtener, dice él, un favor sexual. ¿Qué te parece a ti la bueno, posición? este es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que cuestionó... ¿Y qué les parece a usted la posición que asume el presidente de la Corte? Yo esperaría de un presidente de la Corte Suprema de Justicia un reclamo público. Te dice, tranquilo, Juan Luis, ese juez está ya castigado, está sancionado con 20 días. Y 20 días después va a regresar a su puesto. Y es la falta más grave. Yo voy a retirar a mi candidato a perdedor porque creo que tanto el de Pedro, el alcalde Arzú, con una actitud tan inmadura, vergonzosa, no voy a decir mucho más, pero una persona que ha sido electo líder de los guatemaltecos en términos generales y que ha sido repetidamente elegido para conducir a la ciudad más grande, ¿cómo le gusta decir a Guatemala? Entre Puebla y Bogotá. La capital iberoamericana de la cultura. No puede actuar de la forma en que actuó. Es verdaderamente vergonzosa. A mí me inspira vergüenza que un líder nacional, que el líder de la ciudad actúe de la manera en que él actuó, independientemente de que ha sido en contra de un periodista. Me parece que denigra al señor Arzú ese comportamiento. Entonces yo creo que él es mejor candidato a perdedor que el que yo iba a proponer. Pero es que el candidato de Claudia Méndez también es mejor candidato a perdedor que el mío. Pero le damos un empate. El señor Baquiash tiene que asumir un liderazgo adentro del organismo judicial que plantee la vergüenza de que se pueda sancionar solo con 20 o 22 días de retiro a un juez que está exigiéndole a una usuaria del sistema de justicia que se brinde sexualmente a él. Es que eso es absolutamente vergonzoso. Pero los dos tienen impulsos primarios que son incapaces de controlar y que usan su poder para satisfacerlos. Uno que no puede controlar su ira en una funeraria y el otro su deseo sexual y usa su poder para amenazar a una mujer. Y en Qué términos de vergüenza ganador, que le demos un puesto público a estas personas. Y en términos de ganador, yo estoy de acuerdo con Claudia Méndez. A mí me parece que Mario Leal es el ganador de la semana. No sé si la UNE lo sea, no sé si Sandra Torres lo sea. Me temo que ambos son más perdedores que otra cosa, pero creo que el señor Leal sí es ganador de la semana. Pues no sé qué tanto, porque si va a tener que, aparte de recaudar fondos, poner de su dinero, no sé qué tanto vaya a salir. Yo creo que ha ganado con la nominación y va a perder en la cuenta bancaria. Bueno, pero como aquí nombramos ganador de la nominación, lo podemos nombrar. Pero va a ser perdedor de la cuenta bancaria. Y perdedor de los otros dos. Entonces tenemos como ganador de la semana a Mario Leal y como perdedores al presidente del organismo judicial y al alcalde Arzú. Sí. Muy bien.
Gracias por acompañarnos hoy viernes a las 8:45. Que tenga usted un feliz fin de semana.